hermano, no pude, pues no uso gel, ¿verdad? Pero se me para ahí el cabello. Y pues vamos a iniciar en esta preciosa mañana, hermano. Amén, que el Señor nos ha permitido. Voy a hablar en esta mañana. Yo le invito a que busque el mensaje de amnesia espiritual, ya sea escuchado o ya sea leído. Amén. Yo le quiero hablar de amnesia espiritual. Amén. Quizás hoy voy a tomar un extracto nada más del hermano que él habló, pero sí voy a tomar más escritura, que es palabra del mismo Señor Jesucristo. Amén. Vamos a abrir el libro, hermano, para poder recibir en esta mañana este mensaje referente al título de pie en el nombre del Señor Jesucristo, amnesia espiritual, segunda de Pedro, capítulo 1. Y terminando, hermanos, pues vamos a orar por esta escritura que el Señor dejó plasmada. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 hasta 9. Aleluya. Con un amén me dice, ¿verdad, hermano? Amén. Fíjese muy bien, la escritura se está dirigiendo, amén. Dice 2 de Pedro capítulo 1 del 5 al 9, dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio hay que añadirle paciencia y a la paciencia hay que añadirle piedad y a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en nosotros y abundan, no nos dejarán de estar de ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado, amnesia espiritual, la purificación de sus antiguos pecados. Amén. Señor, te pedimos en esta preciosa mañana que nos ayude, Señor, que sea el Espíritu Santo, Padre, transmitiendo la palabra, Señor, poniéndonos, Señor, porque por eso vienen los problemas, Señor, en nuestras vidas, en nuestros caminos, Señor, por cuanto no hacemos las cosas con diligencia, Señor, por cuanto no atendemos las cosas con diligencia, Padre. Y yo le quiero pedir, pues, en esta preciosa mañana, levantándonos, Señor, con señal de agradecimiento, Padre, por cuanto nos has permitido poder estar delante de ti, Señor, y que sabemos que la única intención es agradarte a ti, Señor, y no al hombre, Padre Celestial. Que sea tu palabra, Señor, penetrando en los corazones, Señor, que sea tu palabra, Señor, transformando, Padre Celestial, vida, Señor, porque solamente tu palabra es la única, Señor, que puede transformar al hombre. Te lo pedimos en esta preciosa mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, Señor. Tome su lugar, hermanos, en esta preciosa mañana. Bendito sea el Señor. Amén. Dice, hermanos, en Hebreos, bueno, no se le olvide ahí donde leímos, ¿verdad? Y se le ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Amén. Se le olvidó. Amén. Bendito sea el Señor. Y la Escritura nos dice, hermano, que nosotros cuando venimos a Cristo tenemos que retenernos firmes. Amén. Dice Hebreos 13:14, retengamos firme hasta el fin, hermano. Amén. Nuestra confianza que tenemos o que hemos tenido desde el principio. Amén. La misma confianza, hermano, que le dimos al Señor cuando venimos al camino, tiene que ser la misma hasta el día de hoy, hermano. Amén. Yo no sé si usted se ha fijado cuando gente entra a un trabajo, empleo nuevo, entramos, hermano, mucha gente, hermano, entra con todo ese entusiasmo, amén. Pero cuando pasa el tiempo, hermano, empieza a decaer, amén. Empieza a disminuir esa eficiencia,
A lo que yo quiero llegar a eso, ¿verdad? A la eficiencia. Oh, eres bien movido y todo eso, ¿verdad? Pero con el paso del tiempo empieza el flojoneo, hermano. Amén. Cuando dice la palabra que nos retengamos firmes. Amén. La misma confianza que agarramos desde el principio sea la misma hasta el final. Amén. Aleluya. Acuérdense que dice la Escritura, no seamos fluctuantes. Amén. No seamos cambiantes. Amén. ¿Qué es la amnesia, hermanos? Amén. ¿Qué es la amnesia? Estamos hablando hoy de amnesia espiritual. Amén. La amnesia, hermano, estuve investigando para ser más específico, ¿verdad? Es la pérdida total o parcial de la memoria. Amén. La pérdida, hermano. Amén. Que se nos olvida. Amén. Hay gente, hermano, en el mundo, creo que hay una enfermedad que se me viene a la mente, que se les olvida a la gente, hermano. Yo he sabido de gente que se le olvida dónde vive, que se le olvida el nombre, hermano. No sé si usted se acuerda ahorita cómo la ciencia le llama a esa enfermedad, pero nosotros sabemos que son espíritus. Amén. Todo es espíritu, hermano. Amén. Y se le empieza a olvidar a la gente, hermano. Al punto que se les olvida, hermano, hasta respirar. Amén. La ciencia, los médicos han visto eso, hermano, que se le olvida, hermano. Y yo por ahí cerca de donde vivo, hubo un caso de esto, hermano. Se le empezó a olvidar todo, hermano, todo. Y la persona creo que partió. Amén. Se le olvida. Aleluya. Entonces, hay una amnesia, hermano. Amén. Hay una amnesia entre la gente. Aleluya. Y recordemos, hermano, no hay manera de escaparnos de esto. Aleluya. Dice la Escritura, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Amén. Lo natural tipifica lo espiritual. Amén. Lo natural tipifica lo espiritual o respalda lo espiritual. Amén. Dice la Escritura que las cosas que hoy vemos fueron hechas de las que no vemos. Amén. Lo natural, lo que vemos, fue hecho de lo que no se ve. Amén. Por lo tanto, lo natural tipifica a lo espiritual o respalda a lo espiritual. Aleluya. Ahora, aquí lo importante, hermano, es que hemos sido llamados, dice el Señor, hemos sido llamados no para inmundicia, sino para santidad. Amén. Ahora, la palabra dice en Gálatas 5:16, si no me equivoco, hermano. Digo pues, a los que andan en el Espíritu. Amén. O mejor dicho, hermano, dice la palabra, hermano, nos dice andar en el Espíritu. Amén. Andemos en el Espíritu y no satisfagamos, amén, los deseos de la carne. Aleluya. Porque el deseo de la carne, hermano, es en contra del Espíritu. Amén. Es un tremendo balance, hermano. Y la Escritura dice, y el Espíritu en contra de la carne. Amén. Los deseos se oponen. Amén. Se oponen, hermano, entre sí, para que no podamos hacer, hermano, lo que debemos de hacer. Amén. Bueno, yo quiero andar en el Espíritu. Aleluya. Sí. Pero va a haber algo que se va a oponer en contra suya, y es su propia carne. Amén. Y se oponen entre sí. Y como quiero ser espiritual, aleluya, pues a veces no se puede cumplir lo que uno quiere hacer, porque la carne se está oponiendo. Aleluya. Amén. No se nos olvida, hermano, fíjese muy bien este ejemplo precioso de la palabra. Estamos hablando de amnesia espiritual. Bendito sea el Señor. Amén. No permitamos que vengan pensamientos negativos, hermano. Pero yo le voy a decir una cosa. Amén. Y el mismo Señor nos habla con la misma palabra. A veces a nosotros, hermano, humanamente, ¿verdad?
yo me puse a pensar, bendito sea el Señor, aleluya, que cómo no se nos olvida, hermanos, que tenemos que comer. ¿Por qué no se nos olvida? Amén. Pero tampoco se nos olvida, hermano, que tenemos que tener que beber agua. Eso no se nos olvida nunca. ¿Verdad que no? Bendito sea el Señor. Pero acuérdense que lo natural tipifica lo espiritual. Amén. No se nos olvida que tenemos hambre. No se nos olvida que tenemos sed. Aleluya. Pero muchos van a decir, hermano, pues, ¿cómo no lo voy a tener? Porque es una necesidad del cuerpo. Amén. Aleluya. Le empiezan a rugir, hermano, el estómago. Amén. Empieza a sentir seca la lengua. Amén. La garganta. Oh, tengo hambre, tengo sed. Pero no se le olvida. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Pero me pregunto, hermano, ¿que no entonces tendrá la misma necesidad del Espíritu? ¿Que el Espíritu no tiene hambre? ¿Que el Espíritu no tiene sed? Y ahí es donde, hermano, entra la amnesia espiritual. Amén. Aleluya. Se nos olvida, bendito sea el Señor. Amén. Porque ¿sabe qué? Muchas de las veces o hacemos morir a la carne o hacemos morir al Espíritu. Amén. Aleluya. Pero la palabra, hermano, nos lleva a vivir en el Espíritu. Amén. No conforme a la carne. Amén. Dice la Escritura, ninguna condenación hay para los que andan conforme al Espíritu. Amén. Aleluya. Pero yo quise traer este ejemplo. Amén. Muy facilito. No se nos olvida que tenemos que comer. No se nos olvida que tenemos que beber agua. Aleluya. Pero aún déjeme decirle que aún la Escritura va más allá de la comida y de la bebida. Amén. Y ahorita se lo voy a mostrar con las Escrituras. Amén. Bendito sea el Señor. Pero hermano, pero muchas de las veces, hermano, es más el deseo de la carne. Amén. La gente, las personas se enfocan más al deseo que brota en la carne. Amén. Se enfoca más en eso, en lugar de enfocarse al deseo del Espíritu. Preferimos satisfacer los deseos de la carne. Amén. Se le hace más fácil que el deseo del Espíritu. ¿Por qué no obedecemos más al Espíritu en lugar de la carne? Amén. Si al final de cuentas la carne, hermano, dice la Escritura que para nada aprovecha. Amén. El Espíritu es el que le da vida a la carne. Amén. Pero entonces, ¿cómo traemos al Espíritu? Lo traemos sediento y muerto de hambre, hermano. Amén. Por cuanto hacemos más o nos enfocamos más a la carne. Amén. Y acuérdense que dijo el Señor, no solo de pan, hablando de lo natural, podemos mantenernos, sino que vamos a vivir de la palabra que ha salido de Dios. Amén. Y esa palabra no es para la carne, esa palabra es para el Espíritu. Aleluya. Amén. Se nos olvida, hermano. Amén. Creo que en alguna ocasión prediqué. Ahorita estamos hablando de amnesia espiritual. Y una vez hablamos de anemia espiritual. Amén. De lo que, en donde no alimentamos al Espíritu. Amén. Y el Espíritu anda débil. Aleluya. Ahora, acuérdense, hermano. Dice la Escritura, capítulo 14 de Marcos, que el Espíritu está dispuesto a la verdad. Amén. El Espíritu está dispuesto a la verdad. Amén. Pero, hermano, acuérdense que dice la Escritura, el deseo de la carne es en contra del Espíritu. Amén. Allí está la lucha, allí está
hermano, el día a día, la lucha constante entre el espíritu y la carne. ¿A qué le estamos dando más? ¿A la carne o al espíritu? Amén. Vivimos y andamos, dice Pablo, si vivimos, andemos pues por el espíritu. Amén. ¿Cómo andamos caminando, hermano, hoy? ¿Andamos en la carne o andamos en el espíritu? ¿Atendemos más a la carne o atendemos más al espíritu? Aún hablando de comida y hablando de bebida. Amén. Bendito sea el Señor. Acuérdense que el Señor le dijo a aquella mujer que estaba junto al pozo. Amén. Le dijo, cualquiera que beba de esa agua, la que tenemos nosotros en nuestras casas, hermano, cualquiera que beba de esa agua, volverá a tener sed. O sea que no me va a ayudar en mucho. Amén. Pero ¿qué dijo el Señor? Mas el que bebiera del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Amén. Sino que el agua que yo le daré será una fuente, hermano, de agua que salte para vida eterna. Amén. Aleluya. Entonces, ¿cuál es el agua que debemos estar bebiendo, hermano? Amén. Porque el agua natural puedo estarla consumiendo, pero nunca me va a quitar la sed. Amén. Vamos a volver y vamos a volver, hermano. Amén. Pero la palabra dice que esta agua que el Señor nos da, aleluya, dice que es para saltar para vida eterna. Amén. Aleluya. El agua que es para vida eterna. Entonces, ¿cuál agua es la que debo estar bebiendo, perdón? ¿Cuál es el agua más importante? Oh, hermanos, que si no bebo agua, me voy a morir, hermano. Me voy a deshidratar. Pues lo mismo le va a pasar en lo espiritual. Se va a deshidratar el espíritu y se va a morir el espíritu. Amén. La carne, todos aquí se va a quedar. Amén. Si se enfoca en la carne y deja el espíritu, aquí se va a quedar la carne. Amén. Bueno, entonces me voy a enfocar en el espíritu, porque el espíritu, ese se va a levantar en el día del Señor. Amén. Entonces, ¿en dónde me tengo que enfocar, hermano? En lo espiritual. Amén. En lo espiritual. Aleluya. En la bebida, el agua espiritual. Aleluya. Eso es lo que tenemos que estar bebiendo. Del agua que Dios da. Amén. No la que hay aquí en la tierra, no la natural, hermano. Amén. Eso es en cuanto a es un ejemplo que yo le doy en la escritura. Aleluya. Ahora, hermano, ¿qué tal en la comida? Bendito sea el Señor. No se nos olvida que tenemos que comer, hermanos. ¿Verdad que no? Ahí estamos en las mañanas, ahí estamos en las tardes, ahí estamos pensando qué vamos a hacer de comer, pero no nos ponemos a pensar, hermano, qué es lo que vamos a comer de la palabra. No nos ponemos a pensar. ¿Qué nos faltan? ¿Qué nos falta? Si la comida natural tiene nutrientes, esta tiene más, hermano. Bendito sea el Señor. Amén. Dice el hermano, tiene vitaminas, yo creo que hasta más que vitaminas, hermano. Amén. Aleluya. Y nos fortalece, hermano. La palabra, si tiene eso, nos va a fortalecer. Y vamos a andar en el Espíritu. Amén. No sé si alcanzamos a leer, hermano, ahí mismo en esa escritura, donde dice, y no caeremos jamás. O le hacemos caso a la palabra o no le hacemos caso a la palabra. Si lo leímos o no lo leímos. Yo creo que no recuerdo si la introducimos, pero ahorita, si me puede prestar la escritura, por favor. Entonces, hermano, nos ponemos a pensar en la comida. Amén. Bendito sea el Señor. Pero nunca nos ponemos a pensar, hermanos, aleluya, en la comida espiritual. Amén. No nos ponemos a pensar. ¿Qué dice Pablo? Pero el que tiene estas cosas, amén, por el cual, hermanos, tanto más procurar ser firme en vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no vamos a caer jamás. Amén.
Por eso tenemos que estar enfocados en el Espíritu. Amén. ¿Qué le estamos dando de beber? ¿Cada cuándo está bebiendo? ¿Cada cuándo está comiendo el Espíritu? Aleluya. Amén. Dice la Escritura que aún ahí en esa misma Escritura, hermano, cuando Jesús dejó a aquella mujer junto al pozo, fíjese, aquí están las dos cosas. A ella le habló de la bebida, del beber. Si vas a tomar agua, pero vas a volver a tener sed. Pero el agua que yo te doy es para vida eterna y nunca más vas a volver a tener sed. Cuando el Señor dejó a esa mujer ahí, hermano, aleluya, ahí mismo el libro de San Juan, capítulo 4, dice la Escritura, hermano, que cuando él salió de esa ciudad, los discípulos llegaron con él, amén, hablándole, Rabí, hablándole de comer, amén. 4:31 del libro de San Juan. Ellos lo estaban invitando a comer. Amén. Pero el Señor les dijo, yo tengo una comida que comer. Amén. Que vosotros no lo saben. Aleluya. Entonces dice la Escritura que los discípulos empezaron a decir unos a los otros que quién le habría traído de comer. Amén. Pero el Señor no se refería a esta comida, hermano. No se refería a la comida natural, sino a la espiritual. El Señor dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Aleluya. El mundo pasará, dice la Escritura, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad del Padre, ese permanece para siempre. El que hace la voluntad del Padre, del mismo que fue el Padre de Jesús. Amén. Dijo el Señor, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Amén. Esa es la comida, hermano, que uno debe estar inquiriendo, hermano. Esa es la comida que nos va a ayudar para poder recibir lo que estamos buscando. Porque ahorita lo estamos buscando, amén. La gente lo está buscando, pero ¿cómo vamos a saber? ¿Hasta qué día vamos a saber, hermano? Si realmente vamos a recibir lo que anduvimos buscando. Amén. ¿Cómo lo anduvimos buscando? Aleluya. Qué tan fuerte, qué tan afanados andamos, hermano, buscando. Amén. Jesús, en todo, hermano, él fue ejemplo de lo espiritual. Amén. Pablo nos indica, hermano, ser imitadores. Filipenses 3:17. Amén. Ser imitadores de mí y mirar a los que se conducen según el ejemplo que han tenido de nosotros, dice Pablo. Amén. Ese es el mismo ejemplo, hermano. Estamos viendo lo que Pablo hizo, lo que Pablo enseñó. Mirar a los que andan, que se conducen igual como ellos, enseñando lo mismo que ellos enseñaron. Amén. Y también habla, hermano, de gente que había, hermano, en cierta ocasión, había gente que buscaba al Señor Jesús, hermano. Amén. Y cuando lo hallaron, aleluya, dice la palabra que el Señor les empezó a decir, ustedes me buscan, no porque haber visto las señales, no, sino porque comieron y se saciaron. Amén. Por eso buscaban al Señor. Amén. Pero ¿qué va? Aquí está lo precioso, hermano. Él le dijo a aquella gente, sí, trabajar, pero no por la comida que perece, amén, sino por la comida que a vida eterna pertenece, hermano. Amén. La cual solamente el Hijo del Hombre os la puede dar. Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que puede dar de beber para vida eterna. Él es el único que nos puede dar de comer. Amén. Aquí dice, trabajar no por la comida que perece, la que se echa a perder, hermano, aún en el refrigerador. Amén. Se echa a perder. Su palabra no se echa a perder, hermano. Amén. Sino que a vida eterna, hermano, permanece. Amén. Y que solamente esa comida nos la puede dar el Hijo de Dios. Amén. Y a la gente se le olvida todo esto, hermano. Se le olvida estas palabras. Se le olvida la importancia. Amén. Y entra en una amnesia, hermano. Se empiezan a alejar de la oración, se empiezan a alejar de la palabra, aún de la oración, no le digo aquí, aún de la oración de la casa.
del ayuno, del meternos en el mensaje, hermano, porque no vamos a encontrar otra cosa, hermano. No vamos a encontrar en una denominación el alimento espiritual, no lo hay allí. Todo yace en el mensaje. Salvación está en el mensaje. Palabras de vida están en el mensaje. Sí, está aquí en la palabra también. Pero, hermano, se nos ha dejado un mensaje para nuestra edad, hermano. Amén. Una conducta, una manera, una forma en que Dios nos ha dicho que en este tiempo, hermano, hay quienes lo tienen al Señor afuera. Amén. Entonces, hermano, si así fue en aquel día, hermano, estando el Señor Jesucristo, amén, estaban enfocados en otras cosas y no se enfocaban en las cosas que Él hacía. Amén. Aún estando Él, hermano, en presencia física, hermano, la gente tenía dificultad, hermano, para seguirle, para cumplir la palabra. Amén. ¿Cuál mayor será en este tiempo, hermano? Y eso a pesar de que tenemos su presencia espiritual, porque Él no nos ha dejado. Él dijo, no os voy a dejar. Amén. Y Él está en su presencia espiritual. Pero si en su presencia física, hermano, natural, la gente no pudo, hermano, obedecer, hermano. Amén. ¿Cuánto hoy será más la dificultad, hermano? Amén. Porque la gente quiere ver. Amén. Pero no andamos por vista, sino por fe. Amén. Y esa fe, hermano, tiene que estar firme. Amén. Permanecer firmes en la fe. Aleluya. Todos los días, preséntese lo que se presente. Aleluya. La fe tiene que ser fortalecida, hermano. Amén. La gente come, hermano, la gente bebe y recibe todo lo natural. Amén. Pero, hermano, están entrando en una amnesia espiritual. La gente está, hermano, enfocado a lo natural. Amén. Están buscando, están viendo, se les hace más importante lo natural que lo espiritual. Amén. Pero ahí es donde entra, hermano, esa amnesia, porque se nos empieza a olvidar. Amén. Se nos empieza a olvidar la importancia de la palabra, la importancia de las ordenanzas que nos ha dejado el Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. ¿Qué es más importante, hermano? ¿Lo carnal o lo espiritual? Esto es obvio. Amén. Es lo espiritual. Amén. A veces no queremos padecer hambre, hermano. Yo me acuerdo mucho de eso, hermanos. No queremos padecer a veces, hermano. Por venir aquí, no queremos padecer. Hemos caminado, hermano, y tenemos que padecer, hermanos. Aflicción, dijo Pablo a Timoteo. Participa en las aflicciones. Amén. Que son por causa del Evangelio. Amén. Pero una cosa sí le digo, hermano, créanlo, hay una amnesia espiritual. Amén. Hay una amnesia espiritual visible. Amén. Visible ante nosotros, hermano, ante la gente. El otra vez me estaba en oración, hermano, que a veces presentamos en nuestros cuerpos, hermano, los entregamos, la gente los entrega a muchas cosas, hermano. Pero ¿por qué no lo entregamos en sacrificio, hermano, en oración? Muchas veces desgastamos nuestras pocas fuerzas en cosas que no aprovechan, hermano. Amén. En vez de enfocarlas en lo espiritual. Amén. Pero se entra en una amnesia. Se les empieza a olvidar, hermano. Se le olvida a la gente, hermano. Amén. A la gente se le olvida, hermano, la importancia del lado espiritual. Amén. Sabiendo que toda la escritura, hermano, es inspirada por Dios. Amén. No por el hombre. Amén. Entonces, ¿qué estamos recibiendo, hermano? No es nada más y nada menos que la palabra de Dios. Amén. Por la cual vamos a crecer por ella para salvación. Amén. Lo cual estamos buscando. Aleluya. Bendito sea el Señor.
Entonces, hermano, estas escrituras que mencionamos, que Jesús les dio de beber, que Jesús les dijo a aquellos, ustedes me siguen porque no por las señales, sino porque comieron y se saciaron. Amén. Trabajar, sí, por la comida que no perece. Amén. Sino la que permanece para vida eterna. Por eso esa es la que tenemos que estar buscando. Amén, hermano. Esas son las escrituras mencionadas, hermano. Era ahí el Señor en la escena. Amén. Y el Señor aquí en este tiempo, Él está en la escena también. Amén. Él no nos ha dejado. Él no ha dejado su iglesia. Él no ha dejado la iglesia. Amén. Ahora fíjese muy bien. Vamos a tomar un ejemplo del Antiguo Testamento. Ahora recuerden que, hermano, que desde Moisés se dijo, hermano, Hechos capítulo 3, aún Hechos, hermano, habla de Moisés. Amén. ¿Qué dice el libro de los Hechos 3:22? Estábamos hablando que Jesús dijo tales palabras: trabajen por la comida que perece, busquen el agua que los lleva a vida eterna. Amén. Ahora, en Hechos 3:22 está escrito que Moisés dijo a nuestros padres que el Señor nuestro Dios levantaría un profeta de vuestros hermanos. Amén. Dice, a él tienen que oír en todas las cosas que él hable. Amén. ¿Y qué dice? Y toda alma que no oiga a aquel profeta, del cual estamos hablando ahorita, amén, será desarraigado del pueblo. Amén. Será echado fuera, hermano. Amén. Jesús dijo, beban de mí, porque esta agua que ustedes consumen en la tierra, amén, van a volver a tener sed. Pero beban del agua espiritual, amén, para que puedan llegar a recibir vida eterna. Coman, no por la comida, no trabajen tanto por la comida que perece. Trabajemos, esforcémonos por la comida, hermano, que permanece para vida eterna. Yo he visto, hermanos, cómo a veces en lo natural damos más fuerzas, nos enfocamos más en lo natural, hermano, que en lo espiritual. Amén. Yo me pregunto, yo me pongo a pensar, ¿por qué no le echamos las mismas ganas que le echamos a lo natural, a lo espiritual? Y todavía, hermano, creo que aún ahí quedaríamos debiendo, porque aún lo espiritual debe ser mayor que lo natural. Dijo el Señor, esforzados por entrar, porque de cierto os digo que muchos, hermano, muchos quieren entrar. Amén. Pero dijo el Señor, y no van a poder. Amén. Ahora, vámonos ahí en Deuteronomio, estamos hablando de Moisés. Amén. El Señor le dijo a Moisés, Deuteronomio 31:12, haz congregar al pueblo. Al pueblo, ¿quién era el pueblo, hermano? ¿Cómo más éramos nosotros hombres? Dice, haz congregar al pueblo, varones, mujeres y niños, para que oigan y aprendan y teman a nuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras. Amén. ¿Qué tenemos que cuidar, hermano? De cumplir todas las palabras. Eso fue ya la ley. Pero hoy se nos ha dado palabra en nuestro tiempo. Esa palabra tenemos que estar cuidando de cumplirla, que no se nos olvide, porque si no, hermano, en algún momento entraremos en amnesia espiritual, como muchos han entrado, hermano. Se les ha olvidado, se les olvida la palabra, se les olvida tenemos que demostrar, hermano, de quién, a quién le estamos sirviendo, hermano. Amén. Dice, hagan congregar varones, mujeres y niños que oigan, aprendan y teman a nuestro Dios. Amén. Y cuiden de cumplir todas las palabras. Amén. Y los hijos de ellos que no supieron, amén, o sea, los que no estaban presentes a lo mejor, los que a lo mejor todavía no venían, los que estaban quizás, hermano, los de pecho, que todavía ellos no saben. Amén. En el versículo, hermano, a lo mejor los que estaban en el vientre. Amén. Perdón. Y los hijos de ellos que no supieron, ¿qué cree que es? Era lo mismo. Oigan y aprendan a temer a vuestro Dios todos los días que viviéramos sobre la tierra.
Amén. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Si nosotros estamos recibiendo la palabra, el mensaje de hoy, hermano. Amén. Nosotros tenemos que estarlo, hermano, enseñando. Amén. No podemos dejarlo de caer. Amén. Porque esta palabra tiene que seguir hasta que venga el Señor. Aleluya. ¿Qué ejemplo estamos dando? Yo le decía a una señora cuando salimos de aquí, hermano. No somos una denominación, decía ella, ¿verdad? Pero creen que la mujer sí puede enseñar. No en la congregación, hermano, pero sí puede salir a enseñar. Dije, ¿sabe qué? No hay escritura para ese comentario que usted me acaba de decir. No creemos en el diezmo, hermano. Hermana, el diezmo, yo le tuve que preguntar, ¿el diezmo cuándo empezó, hermano? En la ley. No, hermano. El diezmo no empezó en la ley. El diezmo empezó antes de la ley, hermano. Todavía no existía la ley cuando ya estaba el diezmo. Amén. Entonces, hermano, bendito sea el Señor. Amén. ¿Cómo pues vamos a obedecer al Señor si no hemos obedecido y no hemos creído en toda su palabra? Amén. Pero a nosotros se nos ha dado. Nosotros del mensaje, hermano, nos gloriamos, amén, por este mensaje. Amén. Pero este mensaje tiene que permanecer firme. Amén. Este mensaje tiene que seguir para aquellos que han de quedar. De la misma manera, hermano. Si el hermano dijo, yo prediqué lo mismo que dijo Pablo, yo también tengo que predicar lo mismo que dijo Pablo. Y los que siguen también. Tenemos que guardar sus palabras, tanto como iglesia, tanto como individualmente, en nuestra vida individual, allá afuera. ¿Qué testimonio estamos dando del cristianismo? Yo le decía a aquella persona, nosotros somos responsables del cristianismo que le estamos enseñando a la gente, del cristianismo que le estamos enseñando al que me rodea en la casa. Somos testimonios, nosotros somos cartas leídas delante de los hombres. No solamente son letras, estas letras tienen que tener vida. Amén. Y en alguien tienen que tener. Si no es en mí, tiene que estar en alguien. Si no es en usted, tiene que ser en alguien. Aleluya. Pero yo deseo que sea en mí, hermano. Amén. Aleluya. ¿Qué tenemos que hacer, pues, hermano? No nomás quedarnos con la fe, porque mucha gente tiene fe. A la fe hay que añadirle virtud. Virtud es poder. A la virtud hay que añadirle conocimiento. Al conocimiento, hermano, o me quiero adelantar. Pero todo eso hay que añadirle, hermano, a nuestra vida espiritual. Amén. Entonces, hermano, Moisés trajo las tablas de la ley. Moisés les trajo mandamientos. Amén. Pero con el paso del tiempo, hermano, Israel se olvidó de los mandamientos. Amén. Ustedes las escrituras se empezaron a olvidar. Amén. Se olvidaron de las maravillas. Se olvidaron cuando ellos pasaron por el mar, por el medio del mar. Se olvidaron de todas esas cosas, hermano, y empezaron a irse a los ídolos. Amén. Se empezaron a olvidar, hermano, de que quien tenían que darle la honra y la gloria era nada más y nada menos que a Dios mismo. Amén. A Jehová, a Elohim, pues. Amén. Hoy la gente se le olvida, hermano. A Elohim, a lo mejor ya no por ídolos, no por imágenes, sino por otras cosas, hermano. Amén. A Israel se le empezó a olvidar las ordenanzas, hermano. Amén. Pero si aquellos, hermano, que recibieron por primera vez la ordenanza de Dios, hermano, y vivieron esas maravillas impresionantes, hermano. Amén. Y todavía, hermano, al paso del tiempo, hermano, se les empezó a olvidar. Amén. Al decirle a Samuel, necesitamos que nos pongas un rey. Cuando el único rey, hermano, él es el rey de reyes. Y ellos tenían todo, hermano. Ellos tenían a Dios. Fíjense qué tremendo, hermano, ¿eh? Ellos tenían todo, porque si la escritura dice que si Él es con nosotros, ¿quién sería en contra de nosotros? Amén. Sin embargo, hermano, a pesar de que estaba la columna, estaba la nube, ahí había mucha desobediencia, hermano. Amén.
A la gente no le importó. Amén. Y va a pasar lo mismo, hermano. Amén. Hoy también nosotros decimos, oh, Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Oh, pero hermano, no caigamos en tal manera de desobediencia como cayeron ellos ahí en aquel tiempo, hermano. Amén. Se empezaron a olvidar que Él era el único rey soberano. Y querían lo natural. Ellos querían a un hombre. Amén. Oh, por eso un rey, Samuel. Ellos empezaron a olvidar de los mandamientos, empezaron a olvidar de los estatutos que el Señor le dijo, hermano. Amén. Entonces, hermano, las generaciones que seguían de ellos, hermano, lo más seguro es que se olvidaron de todo lo que el Señor les había dicho, hermano. Y eso fue lo que pasó. Usted lee las Escrituras. En el Antiguo Testamento se empezó a unos sacerdotes, hermano. Empezaron a meter animales. Acuérdense que cuando el Señor traía el sacrificio, tenían que traer, ¿qué? Animales, ¿qué, hermano? ¿Sin qué? Sin defecto. Amén. ¿Y qué empezaron a hacer los sacerdotes, hermano? Empezaron a traer cualquier tipo de animal. Amén. Con defecto. Se empezaron a olvidar. Empezó a caer la amnesia espiritual. Pensamos que servirle al Señor, hermano. ¿Cómo expresarle, hermano? Hay gente que le sirve al Señor muy a la ligera, hermano. Cuando debemos de servirle al Señor con todo nuestro corazón, dice la Escritura, con todas nuestras fuerzas, sin embargo le entregamos lo más débil de nosotros, hermano. Y las fuerzas se lo damos a lo natural. Y lo débil se lo traemos al Señor. No más 1 hora, no más 2 horas, Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Pero acuérdense, hermano, que el Señor, a pesar de que el pueblo, hermano, para bien o para mal, el Señor siempre tiene un remanente, hermano. Amén. El Señor tiene un remanente. Amén. El cual tiene que ejecutar su palabra, hermanos. Amén. La palabra no puede caer vacía, no puede volver vacía, hermano. La palabra tiene que cumplirse aquí, en la tierra, en usted y en mí. Se tiene que cumplir, no a medias. Amén. Es toda la palabra. Lo que sí, hermano, es que nosotros, hermano, nosotros podemos testificar que verdaderamente existe una amnesia. Amén. Se le olvida. Ayer, Darío, antier, hermano, entró en desobediencia aquí en la oración. Amén. Yo solamente digo, hermano, porque aquí venimos a servirle al Señor. Amén. Tenemos que ser reverentes al Señor. Al día siguiente yo nomás digo, hermano, el que haga el bien, el Señor le va a dar. El que haga mal, el Señor le va a dar. Él va a pagar conforme a nuestras reverencias o indiferencias con el Señor. Al día siguiente amaneció, hermano, mal. Amén. Yo le dije, así te vas a ir. Así vamos a ir a la oración, aunque te sientas mal. Aleluya. Porque, hermano, yo le dije, no hay excusa. Así se va a ir. Porque hay una cosa solamente, hermano. Amén. Para poder no presentarnos delante del Señor. Y esa es la muerte. El hermano ya no vino porque ya está en el sepulcro. Yo así veo las cosas y así debe de ser, mis hermanos. Amén. Así debe de ser. O es que ya está ahí. Cuando tenemos que venir, hermano, y aquí nos morimos en la raya delante del Señor. Si Él dijo que Él nos va a levantar, Él nos va a levantar. Si usted cree que Él dice que Él nos va a dar las fuerzas como las del búfalo, Él nos tiene que dar fuerzas como las del búfalo, hermano. Amén. Yo le digo a mis hijos, así es, hermanos, no les puedo enseñar cosas livianas, hermano. No puedo enseñarles cosas livianas, porque no hay cosas livianas en la palabra. Amén. Entonces, hermano, hay gente que entra en amnesia espiritual, hermano. Yo conozco gente de la denominación, hace años, hermano. Yo los veía tan espirituales. Yo no conocía lo que era una denominación con lo que ahora tenemos. Bendito sea el Señor.
Hay mucha diferencia, hermano, en lo que hoy estamos recibiendo. Amén. En lo que la denominación está recibiendo. Amén. Y yo cuando andaba en el pecado, andaba en la inmundicia, yo veía a aquella gente sin conocer lo que hoy sé, hermano. Hoy los veía tan espirituales. Bueno, pero hoy no son nada, hermano. Han quedado como los Gálatas cuando Pablo dice, habiendo comenzado por el Espíritu, han terminado por la carne. Aleluya, no quieren. Porque verdaderamente les traemos la palabra, hermano, y no creen. Era una farsa, era una falsedad, hermano. Amén. Porque cuando nosotros creemos, tenemos que tomar al Señor por toda su palabra. Toda. Bendito sea el Señor. Y ahorita ellos se engañan a sí mismos, hermano, como espirituales. Cuando les traemos el así dice el Señor. Él aquí envió un mensajero. Él aquí envió el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él es el que va a hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y les explicamos y no creen. Entonces usted no cree, hermano. La simiente de la serpiente. Así dice el Señor. El pecado fue un adulterio. No, no creo. Oh, hermano, entonces usted no cree. No, usted no cree. El Señor sabe en su corazón que usted no cree. Usted no quiere recibir su palabra. Amén. Oh, pero a veces ahí van y se reúnen, hermano. En vano. Aleluya. En vano. Pero tarde que temprano, hermano, hay una amnesia, hermano. Aún entre nuestros mismos ámbitos, hermano. Lo hemos visto en la iglesia del Señor, en las Escrituras. Amén. Que había cosas positivas, había cosas negativas dentro de la iglesia del Señor. Amén. Entonces, hermano, estamos viendo, hermano, que la gente se le está olvidando, hermano, que donde tenemos que estar enfocados es en lo espiritual y no en lo natural. Amén. Se nos está olvidando, la gente se le está olvidando, hermano. Amén. Se les olvida por completo y al punto, hermano, que llegan a estar completamente fríos y ya no quieren nada con el Señor, hermano, ya no siento nada. Amén. Dice el hermano, yo sé que así el hermano William Branham es el profeta de esta edad. Y yo creo, hermano, que dice el hermano, dice, cuando una persona le dice, yo fui cristiano, pero ya no soy. No, hermano, usted nunca ha sido cristiano, amén. Porque el día que llegamos a ser cristianos, hermano, bendito sea el Señor, usted se queda, hermano, usted se queda. Amén. Aleluya. Mire, la Escritura habla, hermano, de la rebeldía de Israel. Amén. El Salmo 106 dice la Escritura, pecamos nosotros como nuestros padres. Fíjese, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Ahora, si nos vamos con Pablo, hermano, dice que Pablo, volteemos a ver lo que ellos hicieron como ejemplo, para que no nos acontezcan las mismas cosas que ellos. ¿Qué hicieron ellos? Iniquidad. ¿Qué es hacer iniquidad, hermano? Saber el bien y no hacer. Amén. Hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto, dice, no entendieron tus maravillas. No entendieron, hermano. Amén. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias. Amén. Acuérdense, hermano, de sus misericordias cada día. Amén. Sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Amén. Bien pronto se olvidaron de sus obras. Se olvidaron, entraron en la amnesia. Amén. No esperaron su consejo. Se entregaron en su deseo, hermano. Amén. ¿Qué está pasando hoy en día? La gente se entrega en sus deseos, los deseos de la carne, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero. Decía un hermano, Dios lo bendiga. Es que así soy yo. Entonces, es que el Señor entonces no te ha cambiado, hermano. Ya decir eso de nuestra boca, es que así soy yo. No, hermano. Tiene que ser Cristo en mí. Ya para empezar, ya estamos mal. Amén. Se entregaron en su deseo desordenado en el desierto, hermano. Y tentaron a Dios en la soledad. Olvidaron al Dios de su salvación. Se olvidaron, hermano, estamos hablando de la amnesia, que había hecho grandezas en Egipto. Por tanto, alzó su mano contra ellos, el Señor, para abatirlos en el desierto. Muchas veces los libró, hermano, muchas veces, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Amén. Ahora, volvemos a ver, hermano, no sé qué se nos olvide, hermano.
y entremos en la misma situación que ellos. Amén. Yo le voy a decir otro ejemplo más. Estamos hablando, hermano, de que se nos olvida la importancia de darle, hermano, a lo espiritual. Amén. Se nos olvida. Entramos en amnesia, hermano. La gente empieza a debilitarse, la gente empieza, hermano, ya no quiere nada con el Señor. Ya no quiere, hermano. Y a veces hay que amarrarnos. No, pero no es así, hermano. No. Aquí dejemos que la palabra haga su función. Porque entonces le quitamos crédito a la palabra. Amén. Deje que la palabra, hermano, golpee a la persona. Pero deje después que la persona haga caso o sea desobediente. Amén. La palabra es la única que puede ayudarnos. La palabra es la que puede ayudar a quien usted quiera pensar ahorita. Amén. La palabra es inspirada por Dios a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué, hermano? Creo que sea entregado toda buena obra. La palabra, de dos filos. Amén. Solamente la palabra. Miren, ¿qué pasó, hermano, cuando el Señor visitó a Marta y a María? Aleluya. Lucas capítulo 10, 39. Dice la escritura, hermano, que cuando el Señor, aleluya, no hay que dormirnos, mis hijos, no hay que dormirnos. Aquí están despiertos, aquí están atentos. Bendito sea el Señor. Ya vamos a terminar. Dice la escritura que cuando Jesús vino a visitar a Marta y a María, hermanos, amén. Dice que María se sentó a los pies de Jesús. ¿Para qué, hermano? ¿Quién era Jesús? Amén. Era Jesús, hermano, amén, del cual estamos hablando hoy, al cual estamos siguiendo hoy. Dice que María vino a los pies de Jesús a oír la palabra. Pero Marta, hermano, yo creo que hay muchas Martas en estos tiempos, preocupada por los muchos quehaceres. Aleluya. Y el Señor le dijo, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Amén. Pero solo una cosa, Marta, es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada, hermano. Amén. Aún ahí, hermano, se le olvidó la importancia, hermano, de tener a Jesucristo. Amén. La importancia de tener que escuchar su palabra. Aleluya. La importancia, hermanos. Esto es para mucha gente, hermano. Amén. La importancia de tener que venir, hermanos, a la iglesia, hermano. Amén. Porque dice la Escritura que si el juicio comienza por la casa del Señor, ¿qué será de aquellos que no obedecen el Evangelio? Amén. Se nos olvida la importancia, hermano, de lo espiritual. La importancia de la palabra. Se nos olvida el tener que cumplir nosotros. Nosotros, hermano, somos los únicos responsables de que la palabra allá la gente vea, de que verdaderamente la palabra tiene poder en contra de la gente, hermano. No, ciertamente, este hombre, esta mujer, ha sido diferente por la palabra, hermano. Y ahí no nos glorificamos nosotros, hermano. Ahí glorifican a la palabra del Señor, porque esa es ella, amén. Es ella la palabra a la que estamos nosotros, hermanos, siguiendo. Amén. Pero, hermano, hay una amnesia espiritual. Amén. Amnesia espiritual, bendito sea el Señor. Por tanto, dice Pablo, hermano, yo termino con esto. No desmayemos. Aunque este nuestro hombre exterior, hermano, se va desgastando. Amén. Sí, se va desgastando. Pero, hermano, tenemos que estar enfocados que el interior se esté renovando, hermano. A ver, porque si nuestro ser interior no se está renovando, como dice la Escritura, no obstante, el interior se va renovando día a día. Y si no se está renovando cada día, hermano, el interior, pues, hermano, ni en lo carnal nos fue de mucho provecho, y mucho menos en lo espiritual. Amén. Sí, nos desgastamos físicamente. Amén. Nos envejecimos, nos cansamos. Aleluya. Y el interior, ¿qué fue el interior? No, se nos olvidó, Señor, que también teníamos que alimentarlo.
Pero como no lo veíamos, como nomás vemos esto, hermano, y queremos tenerlo bien comido, amén. Pero se le olvidó el espiritual, amén. Y eres más importante, amén. Dice Pablo, no mirando las cosas que se ven, las naturales, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven, hermano, son temporales, amén. Pero las que no se ven, hermano, son eternas, amén. Entonces, ¿cuáles vamos a buscar, hermano? Las que no se ven, las espirituales, las eternas, que no se nos olviden, que esas son las más importantes que todas las cosas, hermano, que nosotros podemos ver. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra, hermano, su palabra es eterna, hermano. Él puede seguir hablando, Él puede seguir hablando, Él puede seguir hablando. Él nunca, hermano. Aleluya. Y si nosotros somos parte de esa palabra, hermano, somos eternos. Bendito sea el Señor. Amén. Pero el problema, hermano, es que se nos olvida lo eterno, hermano. Y la gente se enfoca en lo temporal. Amén. Las cuales, hermano, para nada aprovechan. Amén. Nos enfocamos en lo natural, en lo natural, en lo natural. Se nos olvida, hermano, entramos en amnesia espiritual. Se nos olvida la importancia de lo espiritual. Amén. Ya, se nos olvida. Amén. Ahora, fíjese muy bien, voy a terminar. Fíjese muy bien. La escritura inicial. Amén. Ahí habla, hermano, hay de quienes añaden y hay de quienes no añaden. Amén. Pedro hace referencia para los dos, hermano. Amén. Dice Pablo, teniendo pues nosotros diligencia con esto, pues, añadir fe. Hay que añadirle fe, hermano. Amén. Primeramente nuestra fe. Yo tengo fe. Amén. Pero ¿qué hay que hacer, hermano? Hay que añadirle a la fe virtud. A la virtud hay que añadirle conocimiento, hermano. Amén. Y al conocimiento dominio propio. Hay que tener dominio propio, hermano. Amén. Eso dice la escritura. Hay que añadir, hay que crecer. Amén. Ahí no dice el Señor va a añadir. No, no. Uno tiene que añadirle, hermano. Amén. ¿Cómo se consigue la fe? Pues hay que ir, hermano, porque dice la escritura que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Bueno, hay que ir añadiendo, hermano, dominio propio, paciencia. A la paciencia hay que añadirle piedad, amén. Y a la piedad, afecto fraternal, hermano, que eso falta mucho, hermano, en las iglesias, afecto fraternal. Y luego amor, hermano, amén. Ahora, dice la escritura, para el que tiene estas cosas, amén. Para el que tiene estas cosas y abundan, ¿qué dice? Si usted tiene estas cosas, hermano, y abundan, amén, dice que no lo van a dejar de estar de ocioso, amén, ni sin fruto, aleluya, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto, hermano, si tenemos estas cosas, pero si no tenemos estas cosas, hermano, dice la escritura que tenemos la vista muy corta. Lo dice corta, dice muy corta. Amén. Es ciego, habiendo olvidado, hermano, la purificación de sus antiguos pecados. Amén. Se le ha olvidado, hermano. Se le ha olvidado a la gente, aquel que se bautizó. Se le ha olvidado que ya el Señor lo perdonó. Amén. Se les olvida, hermano, lo precioso y lo valioso de este camino. Amén. El verdadero significado de andar en los caminos del Señor, hermano. Amén. Sírvale con todo su corazón, con todas sus fuerzas al Señor. Aleluya. Amén. Con todo. Entréguese todo así al Señor. Amén. No tengamos temor. Aleluya. Se va a acabar esto, hermanos. Se va a acabar esto algún día. Se van a acabar los afanes. Y si se van a acabar, ¿para qué nos enfocamos tantos en ellos? Amén. Que el Señor nos ayude, hermano. Amén. Sí, yo no digo que no viva, hermano. Vamos a seguir viviendo como hemos vivido. Me refiero a que sí hay que cocinar, hay que trabajar. Sí. Pero a veces, ¿qué más, hermanos? ¿Qué más hay cosas que nos pueden quitar? No me imagino yo, hermano, el cansancio.
Pues, y aunque yo, hermano, le digo que aunque el cansancio es más que otra cosa, hay que servirle al Señor. No, es que, hermano, yo antes me detenía. Yo me acuerdo por ver un partido de fútbol, hermano. Amén. Pero bendito sea el Señor, hermano. Que ya, más, hermano, ya con el tiempo uno ya ni siquiera debe de ver esas cosas. Uno tiene que retirar. Entonces, ¿dónde tenemos que estar enfocados? De donde proviene lo espiritual. De donde fluye nada más lo espiritual. Amén. Sí, tenemos derecho a descansar, claro, el Señor también se cansó y descansó. Durmió, también durmió. Amén. Caminó, tuvo sed, tuvo hambre, también nosotros. Amén. Pero él andaba haciendo la voluntad del Señor, hermano. Amén. Él se cansó, él caminó. Amén. Él mostró los frutos, aleluya, del Espíritu, hermano. Amén. Y es lo mismo que tiene que andar haciendo uno. Mostrar los frutos, hermano, del Espíritu. El Espíritu nos guiará a toda justicia, hermano. Acuérdense que eso fue lo que dijo el Señor a Nicodemo. El aire viene, el aire va, no sabes a dónde va ni dónde viene. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Amén. Póngase de pie, hermano. Amnesia espiritual, hermano, ha entrado en la gente.